Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Bendiciones, hermanos. La verdad que se los extraña mucho y anhelo el poder volver a juntarnos, ¿no? Y si bien todos tenemos comunión con Dios, ¿no? Y eso la verdad nos llena en plenitud, pero también anhelamos el poder estar juntos, el poder alabarlo, el poder exaltar su nombre, ¿no? Y en esta oportunidad voy a compartirles no una prédica, sino una pequeña y humilde reflexión, un pequeño devocional. Y nos vamos a adentrar en Mateo capítulo 5, ¿no? Un hermoso capítulo donde el Señor comienza con las bienaventuranzas y va marcando ciertos puntos sobre lo que sería la vida cristiana, ¿no? Él va marcando lo que es blanco y lo que es negro. Pero no nos vamos a entrar en todo el capítulo, sino en un versículo en particular, que creo yo que lo habré leído muchas veces y hasta no tener cierto conocimiento histórico, no pude comprenderlo en profundidad. Bueno, vamos a leerlo en Mateo 5, que dice así: el amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiciere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y sobre este versículo 41 es el que nos vamos a detener un poco, ¿no? ¿Qué es la milla extra, no? Si lo leemos, si lo analizamos, podemos decir que la milla extra es hacer un esfuerzo adicional por algo o por alguien. Y quizás no nos parezca tan extremas, ¿no?, las palabras de Jesús, pero ahora viendo un poco el conocimiento histórico, vamos a comprender que en los tiempos de Jesús había una ley la cual se determinaba que era la ley de la milla, ¿no? Esto el Imperio Romano lo adopta, ¿no?, del Imperio Persa, lo cual la ley consistía en quienes tenían autoridad para utilizar hombres, caballos, barcos o cualquier otra cosa que se necesitara para acelerar el servicio, ¿no? Y esto lo vemos en Mateo 27:32. Vemos que es aplicada esta ley, ¿no? Cuando a Simón de Cirene lo obligan a cumplir con este servicio, cargando la cruz que se va a utilizar para la crucifixión de nuestro Señor. Y ahí podemos entender que la ley consiste, o más bien la ley utilizada por el Imperio Romano, era más bien una serie de humillación, ¿no? Podemos saber que cualquier imperio que domine a otro pueblo siempre va a querer someterlo y humillarlo. Y consiste prácticamente en sacar a alguien de una labor, de lo que esté haciendo, para llevar equipamiento militar, o en este caso lo que los soldados o cualquiera con autoridad romana determine que sea necesario cargarlo por determinada distancia. Y cabe resaltar que ante
Ante esto el pueblo se sentía bastante humillado, ¿no? Lo cual ellos habían desarrollado un método. No en todos los senderos estaba señalizada las millas, ¿no? Y quizás no siempre coincidía con el punto de partida. Entonces, el pueblo hebreo había adoptado un método que consistía en contar los pasos hasta llegar a la milla. Y luego de dar la milla, no dar un paso más, lo justo y necesario para no ser decapitado o encarcelado por la ley, ¿no? Entonces, podemos decir que las palabras de Jesús han sido tan polémicas y subversivas en ese tiempo, pero hoy no hay, ¿no? una ley que quizás nos obligue a dar esa milla. Pero sí hay cosas buenas que quizás nos obligan. Una de ellas es el deber moral, el sentido de responsabilidad, ¿no? El sentido de compromiso. Y hay otras que quizás nos impiden dar la milla. Y sobre eso nos vamos a centrar hoy, ¿no? Quizás el tener un mezquino sentido de justicia, el pensar que algo es injusto o creer que es injusto solo porque nos desagrada. También una actitud crítica para con los demás, si soy crítico con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, incluso también a veces puede ser con mis vecinos, con los hijos, con los padres, con los pastores, con los líderes, con las coyunturas. Va a ser muy difícil que pueda dar la milla si estoy criticando constantemente. También una falta de suficiente generosidad, el no poder despojarnos quizás de algunos bienes o algunas cosas que tenemos, quizás por un poco de descanso, de bienestar, nos impida el poder dar la milla. Pensar solamente en nuestras necesidades, ¿no? El ser compasivos con nosotros mismos también nos hace, nos pone en un estado de no poder ser compasivos con los demás. Por ende, jamás vamos a poder dar la milla si solo pensamos en nosotros, ¿no? Si no tomamos la cruz, no podemos ser compasivos con nosotros mismos y ser compasivos con los demás. Otro punto también es el desconocer la virtud cristiana, ¿no? Vemos que en Hechos 20:35 uno de los apóstoles recuerda algo que el Señor Jesús había dicho, y es que es más bienaventurado dar que recibir. Y quizás cuando tengamos este sentir o cuando nos venga este versículo de dar la milla extra, que seguramente nuestro yo no va a querer, ¿no? Podamos pensar en ir más allá del deber, en qué importa si merece o no que yo esté dando la milla por esta persona, ya que no la damos por la persona sino por Dios. También quizás podamos excusarnos diciendo no, pero vengo cansado y quizás no siempre, ¿no? Pero hay veces que quizás podamos sacar fuerzas de la debilidad para poder dar la milla. Quizás nos toque continuar donde otros dejaron, ¿no? Con tareas incompletas o quizás recibiendo órdenes en el trabajo
o incluso en el estudio también, o quizás de nuestros padres hacia nosotros. Y también el poder tener voluntad, ¿no? Ante esto. Y en la reflexión de hoy, lo que quizás es la sustancia más principal de este mensaje, que es algo que ha servido para mi vida siempre que me he encontrado en esta posición de no saber si dar la milla o no, de quizás el querer excusarme, es que hay algo más que nos obliga a dar la milla, ¿no? Y es el amor. ¿El amor a quién? El amor hacia nuestro Señor, hacia la manera de vivir, ¿no? que Él tuvo. El amor hacia el prójimo. Y podemos ver que el pueblo hebreo, prácticamente viviendo por ley, era humillante, era incluso una manera de sentirse sometido o obligado a hacer algo que uno no quería. Pero cuando hacemos algo por amor, vencemos la ley, porque el amor se impone sobre la ley. Y eso el Señor claramente lo sabía. No por nada esta parte se llama el amor hacia los enemigos. Y vemos que hay distintas cosas que el Señor nos dice, ¿no? Donde a veces hay que renunciar o a veces hay que poner la otra mejilla. Y hay un versículo que a mí me ayudó mucho, ¿no? Que está en Génesis 29:20, y el cual habla sobre la historia de Jacob y Labán, ¿no? Jacob conoce a Labán y hacen cierto trato para que él, trabajando determinado tiempo, pueda casarse con Raquel, ¿no? Así que él cumple el tiempo, pero cuando se está por casar, es engañado por Labán, ¿no? Ahí vemos que su suegro es la verdad una especie de opresor o tirano, ¿no? Obligándolo a trabajar otros 7 años por Raquel. Pero hay una actitud de Jacob que me llamó mucho la atención, y es la siguiente. Dice así el versículo 29:20: y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Si nosotros realmente tenemos nuestros ojos enfocados en las cosas eternas, en Jesús, en Dios, en el servir a nuestro prójimo, nos van a parecer como pocos días, quizás. Y seguramente debamos renunciar a tiempo que quizás teníamos proyectado para algunos deseos o proyectos personales, ¿no? Quizás debamos renunciar a algunas cosas que queremos, o simplemente posponerlas y dejarlas en manos de Dios. Pero acá podemos comprender, ¿no?, lo importante que es hacer las cosas por amor. Cuando lo hacemos por amor, ya no nos va a importar el tiempo que nos ocupe. Así como Jacob, podamos decir que fueron como pocos días porque lo hicimos por amor. Porque el amor realmente convierte a la tiranía en libertad. Convierte a ese sentimiento de obligación o de injusticia en una opción, en algo que elegimos hacer, y no en algo a lo que nos sentimos obligados a hacer.
Bueno, espero que esto les haya servido y haya podido ser de bendición tanto como lo fue para mí. Bendiciones, hermano.